Con motivo de conmemorar el 40 aniversario de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur por nuestras Islas Malvinas, tenemos el placer de contar con la presencia del brigadier retirado, veterano de Guerra en Malvinas, licenciado Eduardo Mario Latorre. Señor brigadier, es un honor, quien le habla como miembro de la fuerza, estar ante su presencia, vistiendo ese uniforme, que tan orgulloso veo que lo lleva y tan orgulloso nos hace sentir a nosotros tenerlo con nosotros en este momento. Pertenezco a la promoción 46 de egreso de la Escuela de Aviación Militar, es decir que tenía 2 años de egresado y en relación, digamos, al sistema de armas que me ocupó durante el conflicto, que es el avión Pucará, 1 año y medio de formación profesional como piloto de combate. Cargo que mantuve a lo largo de toda mi carrera profesional hasta que me retiré en el año 2014 y radicado acá en Córdoba. ¿Por qué Pucará siendo piloto de combate y no otro sistema de armas? Sí, fue mi primer sistema de armas, la especialidad de aquel momento, estamos recordando en los años 80, era que esta aeronave se promocionara para, no solamente para la incorporación a la Fuerza Aérea, que ya venía incorporada de la década del 70, pero sí como para mostrarla, digamos, a toda la región y empezar a que esta aeronave, digamos, fuera conocida por todo el entorno aeronáutico de las otras fuerzas aéreas amigas y fuerzas aéreas de la región. Es así que años posteriores a la Guerra de Malvinas este avión se comercializó a Colombia, a Uruguay, a Mauritania, bueno, en fin, varias fuerzas armadas empezaron a conocer esta aeronave y las bondades que por supuesto en la guerra demostró de una manera muy particular. ¿Qué características le daba el avión a usted como piloto de combate en el conflicto del Atlántico Sur? Sí, yo cruzo a las islas en pleno conflicto del Atlántico Sur. Mi trabajo, digamos, como numeral del avión Pucará en aquella época era constituir una escuadrilla que tuviese la capacidad, digamos, de operar tanto en el continente, en la primera parte de la guerra, digamos, hasta que se ordena el cruce y para pasar a operar en las islas. Yo estoy cruzando a las islas el 29 de mayo, es decir que ya los combates estaban asediando Puerto Argentino, las tropas británicas habían hecho pie y por supuesto una gran cantidad de flota naval, digamos, ya ocupaba la zona del conflicto y habían puesto restricciones operativas muy serias a la Fuerza Aérea en cuanto a lo que era el uso del avión en las islas. En ese contexto de combate, digamos, ya para reforzar la dotación de las islas, cruzo con uno de estos aviones, siendo numeral 3, de la última escuadrilla que cruzó a las islas en apoyo al combate, ya directamente a la pista de Puerto Argentino. Cuando se produce esta orden fragmentaria, que es la orden de cruce del avión, con la tripulación se hace por supuesto con el avión artillado, en misión de combate, en condiciones de operar en un terreno dominado prácticamente por el enemigo, con una situación marítima absolutamente dominada por la Task Force, por la Fuerza Británica, y en condiciones, digamos, de tratar de evitar que esta aeronave sea detectada por los buques, porque la baja velocidad, que es una de las bondades que tiene el avión, y la alta maniobrabilidad, no eran, digamos, necesarios y suficientes como para salvar un ataque sobre una fragata. Entonces, el objetivo fundamental nuestro era apoyar a las fuerzas de superficie y trabajar desde Puerto Argentino, evitando, digamos, el asalto final, cosa que se logró, hecho que se logró hasta el 13 de junio. Yo crucé a fines de mayo y durante los últimos 15 días de combate estuve en las islas viendo y viviendo lo que fue, digamos, el asedio a Puerto Argentino hasta que se produce, digamos, el hecho del 13 de junio, donde finalizan las hostilidades. ¿Cuál fue su misión específica en las islas? Si nos puede manifestar, ¿cuál fue su primera misión dentro del conflicto? Yo ya había participado en otras misiones anteriores de reconocimiento de la flota desde el continente, es decir, ya tenía varias operaciones, no solamente con el avión Pucará, sino integrando parte del Escuadrón Fénix, que eran aviones civiles convocados para la guerra, que salíamos a navegar hacia el océano para ver cómo avanzaba la flota hacia las islas o cómo avanzaban los buques de transporte de carga o los petroleros hacia abastecer a la flota. Entonces nuestra misión era incursionar sobre las 200 millas, la zona, digamos, de exclusión que se había puesto en el conflicto, tratando de descubrir
cómo era el abastecimiento y el movimiento de la flota de mar. Es decir, que ya traía misiones del continente previamente antes de ir a las islas. Cuando cruzo la isla, el escenario es absolutamente diferente. El escenario es un escenario de caos, porque era un escenario plenamente de batallas y combates terrestres. Y la función del avión pasa a ser, digamos, en primer lugar, como un excelente cazahelicópteros, lo cual resultó una sorpresa táctica para el enemigo, porque no contaban con que este avión iba a producir, digamos, con la configuración que lo usábamos, el daño que produjo y el impedimento, digamos, para que la flota, las tropas de tierra avanzaran hacia Puerto Argentino. Eso demoró, el asalto final demoró, digamos, o retrasó al enemigo, produciéndole daños y pérdidas, o cambiando las estrategias para poder llegar a Puerto Argentino mucho antes. Pero aparte, el avión demostró una gran capacidad, como su nombre lo dice, que Pucará significa eso, en el idioma nativo quechua significa fortaleza. Yo tuve la oportunidad de presenciar, ver este avión con más de 30 orificios, tratando de derribarlo, por supuesto de artillería enemiga, orificios de todo calibre, de todo tamaño. Cuando digo más de 30 orificios, significa, digamos, que había un orificio de entrada y un orificio de salida. Entonces, y el avión seguía volando, es decir, a lo mejor afectaba un sistema eléctrico o afectaba, digamos, pero básicamente el avión como digamos, sistema de armas, no lo inhibía de poder tirar, de usar sus cañones, de usar sus 4 ametralladoras. La configuración que usábamos en la isla era de cohetes, cohetera con cohete. ¿Por qué no bombas? Porque el cohete, cada cohetera llevaba 19 cohetes FAR 275 y llevábamos 2 en cada plano, 2 en cada ala y 3 en la estación central. Es decir, que estábamos hablando de que cuando lanzábamos los cohetes en salva, se producía, digamos, como una pantalla de destrucción hacia adelante, muy difícil de evitar por parte de los helicópteros y las tropas que estaban en tierra. Y el avión tenía la capacidad de ser nuevamente vuelto a poner en servicio rápidamente y volver a cumplir otra misión, porque, vuelvo a decir, es un avión que tiene en su estructura mucha capacidad de absorber impactos, porque no tiene tanta densidad de sistemas y subsistemas como sí tienen los aviones de alta performance, como por ejemplo el Mirage o los Sea Harrier o los A4, que 2 o 3 impactos pueden provocar el derribo. Eso fue asombroso y fue una novedad para los británicos. Tanto fue una novedad que cuando finaliza la guerra logran, de los restos de los aviones que habían quedado dañados o perforados con la cúpula rota, logran armar 2 aviones y se los llevan a Gran Bretaña. Uno de esos aviones está en el museo, que es el 515, el Alfa 515, que está guardado en el Museo de Guerra británico. El otro lo vuela el centro de ensayos en vuelo, como el que hay acá en esta fábrica de aviones, lo vuelan incluso para tratar de descubrir y subir a su historial, digamos, armamentista, qué bondades tenía el avión, pero chequeadas por ellos mismos, hasta que tuvieron un incidente con uno de los motores son franceses, eran turbomeca los motores de aquel momento, y tuvieron un problema con uno del motor y el avión se les cae. Entonces quedó nada más que un avión exclusivamente que estalla, pero sigue siendo un gran interrogante al día de hoy para los ingleses este avión, para lo que fue en el conflicto y post Malvinas. Yo tuve la oportunidad de estar destinado en el centro de ensayos en vuelo, en esta fábrica de aviones, e inmediatamente después que volamos este avión, que con un biocombustible de origen a base de soja, denominado Biojet, en el año 2008, tuviese la visita aquí de británicos que venían con la excusa de poner el avión en una revista de índole, digamos, aeronáutica internacional, que no la voy a mencionar ahora, pero la idea era sacar una nota, pero el verdadero sentido por el cual ellos bajaron a la Argentina era para ver qué era el Pucará volando con un biocombustible. Cómo un avión de estas características, en aquel momento, 2008, ¿no es cierto?, se transformaba en el primer avión de combate movido con un combustible a base de soja. Eso les demuestra a ustedes, digamos, la capacidad de la industria aeronáutica argentina, la capacidad de sorpresa que significó, sorpresa táctica para el enemigo. Virtualmente, para entenderlo, era un potrero de unos 450 metros de largo por unos 150 de ancho sobre la turba malvinera, con una depresión en el medio del terreno que generalmente se llenaba de agua, y era un problema por el efecto, digamos, del suelo malvinero.
y era una trampa para nuestras ruedas de nariz que se metían en los pozos y hemos tenido algunas pérdidas de aviones por producto que se rompía la rueda de nariz de este avión metiéndose en ese pozo. Había que evitar ese pozo. Entonces ese potrero de 450 por 150 a la intemperie albergaba, ¿no es cierto?, una docena de aviones que eran blanco fácil de los ingleses. Ese día, 1 de mayo, cuando se produce el ataque a las 4 de la mañana en Puerto Argentino, esperaban el amanecer para despegar y encontrar los aviones en el aire y evitar que los Harrier los encontraran en tierra. La mala suerte hizo que al amanecer esa primera misión, digamos, de los Harrier que incursionan sobre Pradera del Ganso encuentre a las tripulaciones poniendo en marcha para despegar. En esa situación, un par de bombas belugas de esas bombas racimos entran dentro de la cabina del avión del teniente Huckig y producen el estallido del avión y toda su munición y todo lo que estaba alrededor produce el daño, las consecuencias que acabo de mencionar. Fue el escuadrón más golpeado de la guerra en cuanto a que perdimos 3 oficiales, 6 suboficiales, 2 soldados y este rédito de 16 suboficiales heridos de consideración. Eso hizo que muchos especialistas con los que contábamos ahí, cuando yo cruzo a las islas, ya no estaban. Entonces, por ejemplo, nos habíamos quedado con 2 armeros. Tenemos 2 armeros para artillar los aviones. El resto había sido o muerto en combate o herido en combate. Y incluso algunos evacuados ya al continente. Esa situación hizo que soldáramos la unidad entre oficial, suboficial, piloto especialista, y trabajáramos mancomunadamente para lograr, digamos, que el escuadrón pudiera seguir adelante. ¿Cuál fue la principal enseñanza que nos deja Malvinas a nosotros en esas condiciones? Digamos, una hermandad entre el especialista que permite que el avión salga a volar y el piloto que es el que comanda el avión. Uno sin otro no llega a ningún fin. Lo mismo ocurrió en el continente, lo mismo ocurría, digamos, en cada unidad donde la Fuerza Aérea estaba desplegada. Trabajábamos de noche, porque durante el día estábamos operando en luz diurna, de noche el avión no estaba habilitado para volar nocturno, no tenía condiciones de vuelo y mucho menos en combate. De modo tal que de noche era la hora del mantenimiento. Y en esos momentos era donde nosotros como pilotos, cuando nos tocaba apoyar al mecánico, digamos, para reparar, la chapa era fácil repararla. El agujero se le ponía un pedazo de chapa con 4 remaches y listo, y el avión seguía volando. El problema era cuando había que cambiar una hélice o cambiar un motor durante la noche, con el frío de la noche, con la situación del invierno patagónico, que en esa zona los vientos generalmente superan los 80 kilómetros por hora, la llovizna se transforma, digamos, en una especie de lluvia helada. El viento, las condiciones que endurecen las manos con las cuales uno trabaja y las herramientas suelen hasta pegarse en metal con metal. Y el cañoneo naval, que era la condición sine qua non que todas las noches sufríamos, digamos, cuando aproximaban las fragatas. Sabemos que la Fuerza Aérea de noche no operaba con los aviones de combate, salvo los Canberra, ¿no es cierto?, que hacían bombarderos en altura, y las fragatas aproximaban y cañoneaban todas las noches. ¿Y cuál es el objetivo? Puerto Argentino. ¿Cuál es el objetivo? Nuestros aviones, nuestras defensas y la base donde trabajamos. O sea, mucha parte del tiempo afectada, digamos, a las cuestiones de supervivencia, y cuando se podía trabajar mancomunadamente de una manera, como digo, soldada, una férrea amistad, digamos, que nace y perdura en el tiempo. Seguramente que sí. ¿Cómo ustedes sobrellevaban esas pérdidas de un camarada, llámese suboficial mecánico, especialista, de un piloto que haya realizado alguna misión no haya vuelto? Y teníamos, a esa altura ya teníamos pilotos que estaban desaparecidos, que no habían regresado de la misión, otros que efectivamente habían sido alcanzados, digamos, por la artillería enemiga, otros que estaban, sabíamos que estaban prisioneros de los británicos. Ya cuando yo cruzo, la mitad del escuadrón, o prácticamente la totalidad de los pilotos que estaban en Pradera del Ganso, habían quedado prisioneros de los ingleses. Por eso cruzamos nosotros, que éramos muy jóvenes, prácticamente sin experiencia en combate y mucho menos haber tirado bombas como en aquel momento. Y eso hacía que, digamos, el escuadrón, los poquitos que quedábamos en aquel momento en Puerto Argentino, que éramos 8 pilotos y un puñado de suboficiales que nos ayudaban, digamos, y especialistas y civiles que nos ayudaban en estas cuestiones del mantenimiento,
esa armonía, esa integración, unidos por un mismo ideal, que era el ideal de la soberanía, unidos por el mismo para qué y por el mismo por qué, encontrábamos mutuamente las respuestas que pueden llegar a dar estas situaciones de incertidumbre y fortalecernos. Es decir, teníamos un jefe de escuadrón, en ese entonces era el mayor Navarro, comodoro retirado, que tenía una idiosincrasia muy particular y una forma de conducir que permitía, digamos, a nosotros los más jóvenes, nos cuidaba como si estuviésemos entre algodones, evitaba, digamos, ponernos en condición, y lo mismo ocurría con los suboficiales. Entonces hubo un trabajo en equipo tan fuerte, tan unido, tan codo a codo, digamos, que nos permitió sobrellevar esas situaciones difíciles de la incertidumbre o de un camarada que no estaba o que no había regresado de la misión. Como para cerrar, ¿volvería nuevamente? Sí, por supuesto, acá lo tengo, el escudo. Malvinas 40 años, probada en combate, y si la patria me llama nuevamente, allí estaremos, primero en la lista. Hemos tenido el placer de contar con la palabra del brigadier retirado, veterano de Guerra Malvinas, licenciado Eduardo Mario Latorre. Quien los saluda atentamente, Fernando Javier Cheble.